Hola, soy Antonio Cambronero, estás en un nuevo vídeo de Fundamentos de WordPress, el curso en el que estamos repasando cómo se instala esta plataforma de blogging y cómo se configura. De momento estamos en los pasos previos, viendo cuestiones iniciales. En este caso vamos a ver cómo se utiliza el gestor de base de datos PHP MyAdmin, una herramienta dentro de cPanel que te va a permitir ver los entresijos de tu instalación de WordPress. Vamos a ello. Una vez dentro de cPanel, lo único que hay que hacer es ir al apartado de bases de datos y hacer clic en PHP MyAdmin. La siguiente pantalla nos muestra el contenido de nuestras bases de datos. A la derecha las tablas, siempre y cuando aquí en la columna de la izquierda elijamos la base de datos correspondiente. Como vemos aquí, bueno, esto information schema no significa nada, no significa nada acerca de nuestras bases de datos, no te preocupes de esta información. Lo que debes de ver aquí delante o encima de information schema es el nombre de la base de datos correspondiente. No hay ninguna en este momento y lo que vamos a hacer es crear ahora mismo, vamos a crear una base de datos de prueba con cPanel, con las herramientas de la base de datos de cPanel, creamos una base de datos nueva, como digo, y vamos a ver qué es lo que aparece aquí. Entonces volvemos a cPanel, por lo tanto, ahora en vez de ir a PHP MyAdmin, vamos a ir a esta opción que dice MySQL bases de datos, que es donde se crean las bases de datos. ¿Para qué queremos crear una base de datos o por qué podríamos querer crear una base de datos? Pues muy sencillo, si no tuviésemos en nuestro servicio de alojamiento web una utilidad para instalar WordPress con un clic, tendríamos que hacer esto, tendríamos que primero, antes de instalar WordPress, que crear la base de datos. En fin, nosotros la instalación de WordPress, por supuesto, en SiteGround la vamos a hacer con un clic, con una instalación, con una herramienta, una utilidad de instalación automática y no vamos a tener que hacer esto. Pero para que ver como ejemplo que en la herramienta PHP MyAdmin se crea una base de datos, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, simplemente es teclear aquí, por ejemplo, podemos teclear como nombre de la base de datos prueba, creamos la base de datos y simplemente el sistema nos dice que ya se ha añadido la base de datos archivo B-prueba. Por lo tanto, en el listado de bases de datos actuales veremos como se está mostrando aquí que la base de datos ya está creada y luego ya podemos gestionarla, cambiar el nombre, borrarla, etcétera. Para terminar de crear la base de datos hay que hacer dos cosas más. Crear un usuario y asociar ese usuario a la base de datos que acabamos de añadir. Con lo cual, aquí en el apartado de MySQL usuarios, pues tecleamos, por ejemplo, el nombre de usuario prueba, que se añade al prefijo a archivo B-, y luego una contraseña que, por supuesto, tiene que ser una contraseña fuerte, ¿vale? Porque si no, bueno, ya sabemos que puede haber problemas de seguridad. Bueno, una vez tecleada la password de esa base, de ese usuario, hacemos clic en el botón crear usuario, el usuario se crea y luego después volvemos a la pantalla anterior para simplemente asignar o añadir o asociar el usuario que acabamos de crear, el archivo B prueba, a la base de datos archivo B prueba. Simplemente hay que hacer clic en el botón de añadir y en este apartado en el que aparecen todos los privilegios que hay que asignar, pues le asignamos todos los privilegios, haciendo clic aquí a la izquierda de la frase todos los privilegios y hacemos clic en hacer cambios para que se otorguen los privilegios de la base de datos archivo prueba al usuario MySQL archivo prueba creado anteriormente. ¿Qué vamos a realizar a continuación? Ya lo estarás sospechando. Tenemos que volver a PHP MyAdmin y ver que se ha creado esa base de datos y que aparece, ¿no? en esa pantalla de gestión de las bases de datos. Y sobre todo lo que queríamos comprobar es si esa tabla tiene, esa base de datos tiene tablas o no. Con lo cual vamos a volver a la página principal de cPanel, al apartado bases de datos y a la opción PHP MyAdmin. Con lo cual entramos y ahora vemos que si encima de Information Schema aparece archivo de prueba, que era nuestra base de datos. Este botoncito de aquí, con el más, si hacemos clic,
pues no se expande nada porque efectivamente no hay tablas dentro de esta base de datos. Si hacemos clic en archivo de prueba, en la pantalla de la derecha, que es donde deberían aparecer las tablas, se indica con un mensaje de aviso precisamente eso, que no se han encontrado tablas en la base de datos. Esto es lo que queríamos comprobar. ¿Por qué no hay tablas en esta base de datos? Porque lo único que hemos hecho es crearla. No hemos instalado WordPress. Lo que va a hacer WordPress es, entre otras cosas, instalar o crear tablas dentro de esta base de datos, de esta o de otra que, bueno, le digamos el nombre nosotros. En principio, esta base de datos de prueba era de prueba, evidentemente. Y nada más por este vídeo. Aquí solamente quería contarte cómo se entra en la herramienta PHPMyAdmin, gestor de la base de datos de WordPress y de otras bases de datos que tuvieses en tu cuenta de hosting. Nosotros estamos viendo, por supuesto, simplemente las de WordPress. PHPMyAdmin, cómo se entra, y también hemos verificado que una tabla de prueba que hemos creado manualmente, pues no tenía tablas, por supuesto, porque al no instalar WordPress ni al hacer nada sobre la base de datos, pues no contiene nada más que el nombre y nada. Y en vídeos posteriores, pues lo que iremos viendo es, después de instalar WordPress, entraremos aquí otra vez, en PHPMyAdmin, veremos que hay tablas, cómo se gestionan, etcétera, etcétera. Te hablo encantado como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales.